Se habla de que existen signos de corrupción en esta gestión de Guido Iñigo Peralta. Tengo que afirmar, antes de dar el saludo correspondiente a nuestros ilustres invitados, tengo que afirmar que el año 2016, en opinión del regidor Luis Fluker, esta es una gestión donde la impunidad frente a actos administrativos incorrectos o frente a signos comprobados de corrupción identificados, la gestión trató de ocultar. No quiso informar a la población. Creo que es un lamentable error. Señor regidor, una de las primeras preguntas que la población se hace, y con mucha razón, es ¿por qué luego de 5 años de estar juntos con este grupo político que está a cargo y 2 años siendo parte de esta gestión, por qué recién salir y decir las cosas que usted está diciendo en este momento? Yo creo que es importante remarcar que en cualquier cosa de la vida uno tiene que hablar con la verdad y tiene que hablar con las pruebas. Hay que diferenciar. Son 5 años de gobierno de Guido Iñigo, los 3 primeros yo no era autoridad, y dentro del manejo que se encontró de la administración durante los primeros 3 años, había una situación sumamente complicada, sumamente grave, de falencia económica, se recaudaba 8,5 millones aproximadamente, había un reclamo creciente de la población en torno al tema de la limpieza pública, la inseguridad ciudadana había sido eliminada por Jaime Sea, que fue el alcalde que finalmente gobernó hasta antes que llegara Guido Iñigo, acompañando a Santiago Mozo. Y creo que esto es importante remarcar. La salida de Mozo hace que Guido Iñigo gobierne. Y durante esos 3 años de gobierno creo que hubo una gestión que ordenó la administración, encontró un camino para darle a la población lo que ellos querían, que era el tema de la construcción de pistas y veredas. Pero pasemos a estos 2 años y a la pregunta directa, que no quiero escamotearla, que es ¿por qué ahora sí y por qué antes no? El tema es muy sencillo. Este año 2006, a opinión del regidor Fluker, es el año donde el alcalde Guido Iñigo ha bajado la guardia, no exige calidad en los servicios que paga la población. Adicionalmente, hay signos de corrupción perfectamente, y sobre el tema vamos a poner la prueba sobre el caso. Y lo más importante, la administración ha empezado a flojear. Todos los funcionarios fueron los funcionarios, o son los funcionarios de Guido Iñigo. En 5 años parece que se les acabó la capacidad que ellos tenían para administrar la ciudad, y en todo caso, en mi opinión, y se lo he dicho a Guido Iñigo en diversas oportunidades, y los regidores son testigos en las reuniones privadas que hemos tenido, en la pública también, que mi reclamo ha sido permanente. Cambia a esos funcionarios porque han demostrado que ya no dan para más, por si acaso. No todos, la mayoría, en casos específicos que lo vamos a detallar en el transcurso de la entrevista. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Esto es de las redes sociales. El vecino Segundo Plaza nos hace esta pregunta, que es interesante porque ha dicho Luis Fluker el último año. Dice: el pueblo de Villa Salvador quiere saber que los fondos económicos del presupuesto participativo de los años 2013, 2014, 2015 y 2016, aprobados por los vecinos participantes en los presupuestos participativos destinados para las áreas verdes de los grupos residenciales. ¿Qué fue? Estamos hablando de decisiones del año 2013 del presupuesto participativo que no se han ejecutado, regidor. Y esto es importante decirlo, que es un dinero asignado por el gobierno central, viene a través del Fondo Común. En el caso de Villa El Salvador, por decisión de la municipalidad, del Consejo Municipal, se ha asignado 6 millones. Y debe quedar claro, estos dineros no pueden gastarse en una cosa distinta que en lo que se aprobó en reuniones generadas a partir del análisis que se hizo durante el presupuesto participativo. Si hay varios años acumulados de obras no ejecutadas, hubo un argumento, y el argumento del alcalde fue el siguiente, porque con él hemos conversado en diversas oportunidades. Además, él lo ha explicado en alguna medida a la población. Hay que esperar, la plata está guardada, para juntar esos recursos y hacer obras mayores, y que ese dinero sirva para no hacer pistas o obras solamente por partecitas, porque para hacerlas completas, por ejemplo en el caso de los parques, esos dineros no necesariamente financiaban el 100%,
Este era el argumento del alcalde, y yo quiero creerle que la plata está guardada, pero por allí salen otras versiones que dicen que esa plata ya se gastó, y eso lo dicen algunos funcionarios, y entonces en contradicción a lo que dice el alcalde Guido Ñigo. ¿Cuál es la verdadera información? Esa pregunta yo creo que ahora hay que hacerla, y la voy a solicitar por escrito, porque frente a la palabra del alcalde y el hecho de que algunos funcionarios manifiesten una versión distinta, obviamente crea incertidumbre. Bueno, también tenemos la siguiente pregunta. Señor regidor, el público quiere saber, el año 2017 se van a comprar cámaras para la central de monitoreo, ¿sí o no? ¿Y por qué? Bueno, lamentablemente tengo que informar a la población, y por aquí tengo las hojas del presupuesto que se acaba de aprobar, y no va a haber variación al año 2016 y no va a haber variación al año 2015. Tengo aquí un documento donde el informe es como cerca de 200 páginas, aquí las tengo, pero en la página correspondiente se señala de que el año 2017, que ya empieza, se va a mantener solamente 2 turnos funcionando en serenazgo, 2 turnos funcionando en fiscalización. Eso significa que cada turno que tiene 8 horas solamente van a trabajar 16 horas, y que en todo caso para hacer la presencia la van a alargar, porque eso es lo que viene sucediendo ahora. Cuando los vecinos manifiestan, por ejemplo, por qué el serenazgo distrital está con una camioneta parada en cualquier lugar del distrito, en una especie de operación táctica de presencia para asustar al delincuente, y solamente vemos al chofer, la verdad de las cosas es que no hay plata para contratar un acompañante. Y cuando se dice que por qué la Policía Nacional no se incorpora para el patrullaje integrado, la verdad que se está manifestando, o no se manifiesta de manera correcta, que solamente existe un número determinado de policías asignados, que no son más de 3 por turno, y al final de cuentas la presencia de la policía junto con el serenazgo está ausente en el distrito. Y cuando los vecinos reclaman, no están mintiendo, porque están contando única y exclusivamente lo que ven, y lo que ven es que no hay personal. Pero la culpa no es del personal que está trabajando, la culpa es de la decisión de la administración, que ha decidido no gastar ni un centavo más en seguridad ciudadana el año 17. El año 16 tampoco lo hizo, es casi el mismo presupuesto del año 2015. Y en relación de las cámaras de videovigilancia, yo lo planteé en la sesión del Consejo al momento de aprobarse el presupuesto para este año. Eso es una gestión que se está haciendo por otro lado. En otras palabras, de la plata que pagan los vecinos para poder finalmente atender este reclamo, que es el tema de la inseguridad, no se puede gastar un centavo, porque así se aprobó en el Consejo Municipal, salvo que se haga una modificatoria del gasto del presupuesto, que de acuerdo a ley se puede hacer hasta antes del mes de mayo, si no me equivoco. Ahora, Lucho, se hablan de cámaras, pero primero dijo el alcalde, no pueden haber cámaras si no hay centro de monitoreo. Tiene toda la razón. ¿Cómo se van a monitorear estas cámaras? ¿Quién lo va a ver? En la tercera etapa de la organización Pachacamac, frente al Centro Educativo Juan Velasco Alvarado, se comenzó a construir, ¿no?, antes de las elecciones, el centro de monitoreo. Mira, ya pasaron ya más de 2 años y está abandonado. Se dice que este es un terreno que no está saneado, que está en disputa, pero hasta la fecha no hay ningún funcionario que se le haya iniciado un proceso por construir esto en un terreno que está en esa situación. ¿Cuántos años más vamos a tener que esperar? ¿Tú como regidor has pedido algún informe sobre ello? La versión sobre que este terreno tiene dueño es un tercero, y donde aparente la municipalidad construyendo, esa es una versión. Nadie la ha querido confirmar. Ahorita yo le diría que es un rumor más, pero además, ¿qué te demuestra? Te demuestra que no necesariamente los regidores estamos perfectamente bien informados.
o estamos desinformados, porque te dan una versión que es falsa, o no estamos bien informados. Lo que aquí hay que hacer, y diversas oportunidades se le ha preguntado al señor alcalde, y los propios dirigentes lo han hecho, y no ha habido respuesta concreta sobre la propiedad del terreno. Segundo, sí es cierto que hay que construir una central de monitoreo, sí es cierto que hay que construir, además, dentro del plan, y el alcalde lo ha explicado perfectamente, y todo el mundo lo hemos aplaudido, que junto ahí se tiene que construir una base de serenazgo, además un local donde van a estar las juntas vecinales, junto con la policía y junto con la fiscalía. Todo esto ha sido explicado por el alcalde, pero nadie resuelve esa pregunta que tú acabas de decir. Hay contradicción. ¿Quién tiene que hacerlo? El señor alcalde. Pero lo que yo puedo decir es que con el presupuesto aprobado para este año 2017 no se podrá construir absolutamente nada porque no se ha aprobado esa construcción. Bueno, es lamentable escuchar eso. Pero es la verdad, no les puedo mentir. Pasemos al tema que es el estandarte de esta gestión, pistas y veredas. Una pregunta puntual que se hace todos los vecinos del sector. La ruta C, Avenida Pastor Sevilla, señor regidor, tiene fecha de inicio, pero la fecha de término de esa obra, ¿lo sabe usted? ¿Y por qué se demora más de un año en hacer una avenida que se hizo similarmente? La avenida Moyano se hizo en 5 meses, con la fiscalización de los vecinos de un comité de gestión nombrado. Tenemos un comité de gestión nombrado también en la avenida 200 Millas, pero no se pronuncia. Por eso la avenida 200 Millas creo que está paralizada. Queremos saber cuándo piensan acabar la ruta C. En la avenida Pastor Sevilla es una obra muy grande, es la más grande que se está haciendo en esta gestión municipal. Es una obra que tiene, es un espacio que tiene varias obras en el mismo terreno. La primera parte, que es lo que ha construido la Municipalidad de Villa El Salvador con su maquinaria, que son las pistas y veredas. Luego viene la implementación de todo un sistema donde supuestamente la línea María tiene que estar establecida en esta vía también, lo cual significa la construcción de paraderos, una nueva iluminación, un nuevo ornato, y esto obviamente se ha demorado. Supuestamente debería haberse concluido, debería haberse instalado esta construcción adicional en el mes de octubre del año pasado. Desconozco las razones, pero dicen que este año de todas maneras va la línea María por ahí, lo cual significa terminar esta construcción o iniciar una construcción que todavía no empieza. Adicionalmente, hay un reclamo que con justo derecho los vecinos han venido haciendo en relación, por ejemplo, a los sardineles. Primero había un sardinel delgadito, hay un sardinel mucho más ancho. Técnicamente hablando, manifiestan que este más ancho es justamente para que pase el tránsito vehicular masivo, me refiero a los grandes ómnibus, porque cuando chocan, obviamente, un ómnibus no es lo mismo que un vehículo, y además sería una ruta de alta velocidad. Técnicamente hablando, esa es la explicación que se da, pero no hay que olvidar de que además ahí se va a incluir una ciclovía, que todavía no se concluye, y adicionalmente la parte de las plantas y el ornato que tienen que poner. Todos esperan que esta obra se termine y se culmine lo más pronto. Sobre la fecha exacta no hay versión oficial cuándo se entregará a la ciudad todo lo que estoy manifestando. Señor regidor, los regidores de la gestión anterior como Genaro Soto, Paola Encarnación Gamboa y otros regidores presentaron varias denuncias. Una de ellas es por el tema de las pistas, ¿no? Por un paquete de pistas que se había hecho, ha sido el alcalde excluido de esta denuncia. Hay varios funcionarios, exfuncionarios que están ahí. En su opinión, como regidor que fiscaliza, ¿usted cree que esta denuncia en concreto tiene una base real, que si hay causas probables de corrupción de esas adjudicaciones, esas licitaciones, esas obras? La información, hasta donde la conozco, yo diría que sí. Pero aquí hay que separar la responsabilidad de los miembros de la comisión de licitación de la responsabilidad que tiene el alcalde Guido Diego. Yo siempre sostuve que ahí la ley es clara, separa funciones, separa responsabilidades, y a partir de allí el alcalde fue denunciado, el alcalde se sometió a esta acusación, se defendió, y conforme ha ido avanzando el proceso lo han excluido. Pero el resto está incluido.
y está incluido en distintas cosas que ahorita no vamos a ampliar, pero por ejemplo, los pagos que se hicieron extra, digamos, de manera irregular, los dineros que repartió directamente el gerente municipal, el otro gerente miembro de gerente de administración, bueno, están allí identificados con nombre, las responsabilidades individuales. Y yo creo que al final del proceso tendrá que haber sentencia y tendrán que asumir su responsabilidad los funcionarios. En el caso particular del alcalde, yo siempre sostuve que en ese caso en particular él no era responsable directo y la justicia así lo ha determinado y lo ha excluido, lo cual no significa decir que no ha habido corrupción. Sí ha habido corrupción y estoy seguro que la justicia va a sancionar a los funcionarios que se lo merezcan. En el tema actual de las construcciones de pistas y veredas que se están haciendo, tenemos por ejemplo en el barrio 3, barrio 4 en Pachacamac, hay muchas quejas de los vecinos, y es más, no se ha podido hacer la inauguración de esas pistas y veredas porque no pasaba ni una semana de acabado y estaban rajándose, tanto pistas como veredas. Hay denuncias de muchos vecinos que incluso han mandado fotos. Igual está pasando también con partes de las avenidas que están terminando. ¿Por qué es esa deficiencia en la fiscalización? Pregunta del señor Luis Pilco, referido a las obras. Todas las obras son del año 2016. Pero voy a poner un ejemplo. La obra del barrio 2. La obra del barrio 2 se está haciendo con el presupuesto del Ministerio de Ambiente. Una empresa tercera ha ganado la licitación. ¿Y qué ha venido ocurriendo? Que los vecinos han estado reclamando que la empresa no está cumpliendo con lo que señala el expediente técnico. Frente al reclamo, el alcalde asistió al lugar acompañado de mi persona y de otros funcionarios. El alcalde comprobó en el sitio que los vecinos tenían razón y que en su reclamo dio órdenes estrictas para una reformulación incluso del propio expediente cuando se dieron cuenta que el expediente estaba mal hecho y estaba encerrando, por ejemplo, a 10 casas en una especie de condominio al final de un pequeño parque, porque no iban a poder, en ninguna de las formas, poder guardar sus vehículos. Estaba mal diseñado. Pero después estamos viendo que el alto reglamentario que debe tener, por ejemplo, las veredas, no se está respetando. En algunos casos está casi al ras de la pista, en otros casos está demasiado alto. Es irregular en todas sus formas. Y esto, obviamente, ha hecho que los reclamos de los vecinos sean permanentes. La empresa y represalia ha parado la obra. Y los vecinos han venido reclamando a los funcionarios. Dicen que por las fiestas que pasaron, o sea, la Navidad y el Año Nuevo, han parado. Pero la verdad es que ya tiene parado más de un mes. Y hoy día, que estamos terminando la segunda semana, estamos empezando la segunda semana de este año, la obra no se reinicia. En el resto de las obras ha sucedido lo mismo. Entonces la pregunta que tú me haces es ¿por qué? ¿Por qué no hay fiscalización? ¿Quién tiene que hacer la fiscalización de acuerdo a ley? Sea obra propia, con recursos propios, o sea obra entregada a terceros. En cualquiera de los casos, es la gestión municipal, a través de la gerencia correspondiente. ¿Por qué no se hace fiscalización? Es la pregunta que le hemos hecho al alcalde en repetidas oportunidades. Y entonces, aquí la respuesta es lo que estamos viendo. Los vecinos continúan reclamando y la gestión no cumple. Y no lo obedecen, aparece así, que no lo obedecen al alcalde. Y entonces, yo llego a pensar, o el alcalde está meciendo a los vecinos, o el alcalde ya no le obedece su personal. En cualquiera de los dos casos, los perjudicados son los vecinos. Y aquí, por esa razón, es que yo he planteado la reorganización total de esa área de desarrollo urbano, porque los reclamos que se han dado durante todo el año 2016 nunca se dieron en los años anteriores en la cantidad y en el volumen. Yo diría que casi todas las obras han tenido reclamos. Y esta realidad no se puede ocultar. Esta realidad tiene que ser cambiada, modificada. Nos quedan 2 años de gobierno. ¿Con quién? ¿Con estos funcionarios? ¿Con estos ingenieros? No.
Tiene que haber un cambio radical en estos momentos, en esa área. Esa es mi opinión, eso es lo que he manifestado en ese momento. Bueno, Lord Fluker ha dicho, quedan 2 años con estos funcionarios, con estos gerentes. Y acá tengo una pregunta de Elvira María Espinosa, dice, nos enteraremos de algo, de alguna forma, de lo que sucede. Particularmente me gustaría saber por qué hay tanto desorden como el recojo de basura en vías. Hay 2 programas televisivos que han dado amplios informes. Hoy día el ex regidor Genaro Soto ha colgado una información que está en el Ministerio de Economía y Finanzas. Se ha recaudado casi 2,5 millones más de lo previsto en limpieza pública, casi más de 10 millones de soles en el 2016. ¿Por qué esta deficiencia en el servicio de limpieza pública? Difícil ocultar la verdad. Y no lo digo por mí. La gestión no puede ocultar. No hay justificación. A ver, entró Guido Íñigo, los primeros 3 años de gobierno, 12 camiones nuevos. Más los que existían en la época de Jaime Sea, casi eran 20 y tantos. Ahorita acaba de comprar 12 más. Tenemos, digamos que operativos deberíamos tener más de 30. En total deberían sumarse cerca de 40. ¿Por qué no se brindó un buen servicio? Bueno, en mi opinión, porque hay corrupción. Y esto lo demuestro de la siguiente manera, poniendo un solo ejemplo. Un solo ejemplo. Señoras y señores, el día de las elecciones en primera vuelta, en Villa Salvador se generó un gran robo. La fecha exacta es el día 10, si no me equivoco, de abril. Yo he mandado una nueva comunicación que textual dice lo siguiente. En vista que durante el año 2016 se dieron una serie de denuncias señalando la sustracción de autopartes, combustibles, repuestos, entre otros enseres, hechos cometidos en la dependencia de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental, Limpieza Pública, Área Verde, entre otras, solicito, esta carta enviada al secretario general Luis Sumarán, solicito, en vista que los regidores no han recibido hasta el momento ninguna información oficial, solicito, primero, se me informe sobre todos los procesos administrativos que sobre el particular se realizaron, incluyendo el estado actual de las investigaciones y las resoluciones habidas de todos los robos. Segundo, se informe de manera especial la denuncia de robo ocurrido el 10 de abril del año 2016, donde se llevaron varios ejes o autopartes repuestos de los vehículos, de los camiones, que prestan servicio a la ciudad. La información original me señalaban de que eran 6 ejes. Algunos trabajadores se han acercado y me han dicho, no, Lucho, no, señor regidor, estás equivocado. No fueron 6, fueron 9. Sean 6, o sean 9, o sea 1, se produjo el robo. ¿Saben cuánto pesa cada hijo? 480 kilos cada uno. Para robar eso, metieron un camión, trajeron una grúa y estuvieron trabajando un promedio de 4 a 5 horas y media, mientras nosotros estamos yendo a votar en primera vuelta. Siento por el tiempo transcurrido muy importante contar con esta información. Para poder fiscalizar y proteger los bienes de la ciudad, solicito se me entregue de manera urgente a los solicitados. Y finalmente, pido también se precise el grado de responsabilidad que tendrían los gerentes, subgerentes y funcionarios del área. Además, informe sobre esta vinculación laboral que tienen actualmente estos funcionarios con la municipalidad. ¿Por qué pongo este pedido final? Porque en mi investigación, primero comprobé que la denuncia de la Procuraduría se produjo 4 meses después del robo, que en la comisaría solamente existía una constancia, una seña del robo ocurrido, no estaba la denuncia oficialmente realizada. ¿Y el procurador por qué no hizo la denuncia? Porque supuestamente las áreas correspondientes, el gerente general de la época, el gerente municipal de la época, no le pasó la denuncia para que haga la denuncia. O sea, no le pasó las pruebas y todo lo demás, ordenándolo a la denuncia. En otras palabras, le ocultaron la información. Y sabes, por lo menos hasta el 15 del mes pasado, solamente son responsables el guardián
que no trabajan. Y aparentemente el dueño del camión que fue alquilado para sacar los autopartes que estuvo trabajando. ¿Y dónde está el gerente, el subgerente y todo fulano? Ya los despidieron y les pagaron sus beneficios sociales. Entonces yo quiero saber si están incursos en el proceso de investigación de todo lo anormal que ha ocurrido en esta área. Cuando tú me preguntas por qué el servicio no se brinda, entre otras razones es por esto: corrupción. Y es una lástima que lo tenga que decir yo cuando debió haberlo dicho el alcalde en las diversas reuniones que ha tenido con la población. Porque en ese momento nosotros hubiésemos apoyado al alcalde para que meta preso a los ladrones, como lo hizo durante los primeros 3 años. Hubieron 2 o 3 casos donde la población lo respaldó. Pero ahora, ¿por qué ocultó esta información? Pero esta información, ya que estamos tocando el tema de corrupción, no sé si me permites, quiero agregar otros 2 casos. Uno, el robo de los tributos, donde están comprometidos hasta ahora 3 personas, un tesorero y 2 subgerentes. El vecino iba, pagaba, se iba con su recibo, el cajero sacaba otro recibo, iba donde el subgerente, que tiene la clave, le decía: esto está fallado, tenemos que corregirlo, autorícelo. Firmaba su sello, supuestamente iba donde el otro subgerente también, porque hay un protocolo, están amarrados, nadie puede hacer la cosa solo, autorizaba, y finalmente, supuestamente, la plata devolvía al vecino, para que el vecino después vuelva a pagar bien y le den un buen recibo. Pero el vecino ya se iba, y el vecino no sabía que el dinero se había quedado en manos de los facinerosos. Yo planteé en sesión de consejo y en privado al señor alcalde también: saque un pronunciamiento, avise a la población, guarde sus recibos de pago de los tributos, porque es la única prueba que tiene usted de que no le están robando, y además para saber cuál es el daño cometido a la gestión municipal y al vecino. Se negaron a hacerlo. Hasta ahora no sacan ningún aviso, y hasta donde nos han informado en la última sesión de consejo, porque lo volví a tocar el tema, dicen que son más de 100 casos que están tocando la puerta supuestamente de los vecinos a preguntarle: ¿usted pagó o no pagó? ¿Le dieron su plata o no le dieron su plata? Pero es solamente un trabajo de 4 meses. Y si los gerentes estuvieron más de 3 años trabajando, ¿por qué no investigan los 3 años? O todo el periodo donde estuvieron estos señores, que ya no están, los han despedido también. Entonces, yo digo, sostengo, que el alcalde Guido Íñigo ahora le tiembla la mano para hacer las denuncias que por corrupción debería hacer, y solicitar la intervención de los órganos pertinentes para que ponga orden dentro de esta gestión municipal. Bueno, lamentable comprobarlo, y usted mismo lo está diciendo, que existe la corrupción en esta gestión municipal. En estos 2 casos, comprobado. Comprobado, perfecto. Hay también una interrogante sobre los señores consejeros del arte y la cultura, y justamente acá está también uno de ellos, sobre el plan del libro de la lectura, sobre los 2 millones ingresados para ese fin. Si tenemos en cuenta que no se ha utilizado ni siquiera para dar mantenimiento a los monumentos, dicho sea de paso, se han realizado 2 campañas para restaurar y el alcalde no se ha pronunciado hasta el momento. ¿Cuál es la respuesta a esa interrogante? ¿Por qué no se toma en cuenta ese plan, no se ejecuta, y qué se hizo con ese dinero del plan del libro de lectura? Ahí hay 2 versiones. Lo principal es que si tú haces en el marco del plan de desarrollo, del control que tenga que hacerse, de metas y todo, que maneja el Estado, y al final tú generas un premio, y ese premio es por la lectura, es por la educación, ese dinero, si lo obtienes, si ganas el premio, deberías gastarse en lo que generó el premio. La norma no está clara, y yo he preguntado, no existe, dice,
algo que disponga que el dinero que gana extra, que ingresa a la caja municipal, se designe y se gaste justamente en quien lo generó. Esa es una versión. Lo concreto y lo real es que al final está demostrado que existe como política de gestión, no gastar en otra cosa que no sea prioritario referido a construcciones, lamentablemente. O sea, la educación, la cultura, el deporte están postergados. El tema de la seguridad ciudadana está postergado. Esto como política de gestión, que ahora se ha vuelto a ratificar cuando hemos aprobado el presupuesto del municipio. Y esto, obviamente, es perjudicial y es negativo. Estamos con el regidor Lucho Fluker, quien está haciendo un balance de la gestión de Guido Íñigo Peralta, no solamente de este último año, sino también de los años anteriores. Justamente el tema de los mototaxis. Ahí hay un desorden, un caos en el transporte de vehículos menores, ¿no? El regidor que siempre estaba a cargo de esto, creo que es el regidor Juan Alvarado. ¿Qué piensa usted, qué opina usted sobre este servicio, este mal servicio de transporte público y este desorden, este caos vehicular que hay hoy, inclusive al mercado Plaza Vía Azul a pronunciarse hace pocas semanas también sobre ese desorden? Lo que yo tendría que decirte es que existe una informalidad muy grande en el distrito. En el caso de los mototaxistas, no se ha cumplido con la ley. Y la ley dice, si existe un parque automotor, se calcula, lo dicen los funcionarios, de más de 11.000, y de los 11.000 solamente son formales 4.800, donde la mayoría son informales, y muchas denuncias, incluyendo el informe de la policía, dice que los delincuentes se han infiltrado y utilizan estos vehículos, entonces lo que tienen que hacer es limpiarse, pero utilizando la ley. O sea, hacerse la encuesta correspondiente para que al final dé como conclusión esto es lo que debe existir en el distrito. Pero lo mismo ocurre en el tema de los ambulantes, que se ha detenido la posibilidad de que finalmente se dé una ordenanza que está desfasada, que tiene mucho tiempo, y se haga una nueva. Pero lamentablemente mis colegas regidores no estuvieron de acuerdo y fue rechazada la propuesta que se trabajó justamente con quienes finalmente son los beneficiarios o aquellos que se perjudican. En mi opinión, no existe la intención, por lo menos hasta el momento, de ordenar la ciudad. Y la ciudad la tiene que ordenar ¿quién? ¿El vecino? ¿Ustedes? No, la autoridad. ¿El mototaxi tiene que ordenarse a sí mismo? No, la autoridad. ¿El ambulante tiene que ordenar? No, es la autoridad. Y eso es lo que está pasando. Señor Fluker, una práctica democrática que el pueblo solicita hace mucho tiempo es el pedido de un cabildo abierto. Hay muchas opiniones al respecto, muchos vecinos, amigos, dirigentes solicitan eso, sabemos el trámite. El regidor Luis Fluker está dispuesto a presentarlo en desmedro de que si lo acepten, exención o no, pero que el pueblo sepa que hay una persona que está planteando un cabildo abierto. ¿Lo plantearía usted? Mira, yo creo que tiene que haber los espacios suficientes donde la autoridad esté en capacidad de poder explicar a la población qué está pasando. El alcalde ha utilizado el presupuesto participativo con la presencia de los dirigentes y los agentes participantes que se escribieron. De vez en cuando hay reuniones de seguridad ciudadana, donde están las juntas vecinales y las organizaciones correspondientes. En mi opinión, esto es insuficiente. Pero más aún, después de lo que estamos conociendo el día de hoy de manera oficial, porque la situación, si no hay corrección, vamos a pasar una situación muy complicada y muy difícil durante los próximos 2 años. Por esa razón, si yo tuviera que hacer alguna propuesta, la haría, pero lo que yo le diría al señor alcalde, que estoy seguro nos está viendo, es: señor alcalde, sea usted quien convoque y que no sea la población o no cualquier regidor quien lo haga, porque es usted la autoridad, es usted quien tiene que hacerlo. Usted, estoy seguro que la población va a escuchar ávido las explicaciones que usted dé. Todos estamos ávidos para poder hacerlo, y me están haciendo señas para que el programa tiene que concluir. Yo quiero
para cerrar, no digo con broche de oro, con vergüenza ajena, un nuevo caso de corrupción. Quiero empezar diciendo, los señores funcionarios y trabajadores de la municipalidad, hay gente honesta. Hay gente honesta. No todos son corruptos. Estoy hablando de 4 nombres, 6 nombres. Hasta ahora se calcula que no son más de 10, 12 personas de las denuncias que yo intento plantear. A un funcionario, al señor Carlos Villalta, que era jefe de la agencia número 2, lo despidieron por denunciar al guardián que se robó las computadoras, el disco duro de su oficina, de la oficina de Pachacamá, y adicionalmente se robó expedientes. Por denunciar lo despidieron. Por ir donde el alcalde y decirle, señor alcalde, yo no soy el ladrón está denunciado. Aquí está la denuncia policial que hizo el señor Carlos Villalta. Por increparle al alcalde, lo despidieron 3 semanas después. Estos hechos no pueden continuar. Creo que ha llegado el momento, y con esto termino y lamento, nos están poniendo el límite lamentablemente en televisión es el tiempo. Yo solicito, yo exijo a la autoridad, a mis colegas regidores que asuman su responsabilidad y a los vecinos, sigan planteando con argumentos sus reclamos. Ustedes tienen derecho, por eso pagan sus tributos. Pero además, lo digo con mucha sinceridad, tengo mucha fe que al término de esta gestión, Villa El Salvador será una ciudad moderna en la medida en que nosotros, todos, autoridades y vecinos, contribuyan a esto. Termino finalmente agradeciéndote, Dante, muchas gracias por haber participado en este diálogo de preguntas. Luis Pilco, gracias, porque aquí las preguntas han sido a boca de jarro, como quien dice, y yo he respondido con la verdad. Y más bien, discúlpenme, porque no puedo seguir respondiendo porque el tiempo me ganó. Gracias, señor Jorge Tejeda, de BHTV, muchas gracias a Carlos Más, y esperemos que nos den otra oportunidad para poder seguir explayando. Muchas gracias, muy buenas noches.